Hola a todos, mi nombre es Lady Alexandra Montes Artunduaga, soy estudiante del segundo semestre del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En el presente trabajo hablaremos sobre los métodos para probar la validez de argumentos. El ejercicio número 1 habla sobre las proposiciones y las tablas de verdad. Este ejercicio nos exige que escojamos una de las letras, uno de los puntos, para poder desarrollar las operaciones ahí propuestas. Yo en este caso escogí el ejercicio de la letra P. Bueno, aquí tenemos el ejercicio número 1, que son las proposiciones y tablas de verdad, como dijimos anteriormente. Este es el punto número B, que es el que nos dan aquí en nuestro PDF, con nuestra respectiva operación para desarrollar. Entonces, como primera medida, acá nos piden que escribamos la proposición compuesta en lenguaje natural. Entonces, esa es la operación que me están dando, ¿sí? Y esto es lo que debemos pasar al lenguaje natural. Para ello debemos tener en cuenta que estos simbolitos que aparecen aquí tienen un significado. Eso les mostraré a continuación. Entonces, aquí nos aparece que este pequeño simbolito significa conjunción, que significa y este es nuestro condicional, que significa sí, entonces. Tenemos nuestras proposiciones, está la letra P, la letra Q y la letra R. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, en este orden en el que tenemos nuestra operación es como vamos a desarrollar nuestro lenguaje natural. Entonces, aquí nos dice que lo primero que debe ir es nuestra proposición P, que es el 30% de los estadounidenses quiere vacunarse en contra del virus COVID-19. Eso es lo que colocamos acá de primero. Luego aparece nuestra conjunción, que como vemos acá significa y, lo colocamos acá. Luego viene nuestra letra Q, la proposición Q. Entonces, la vacunación ha comenzado a vacunarse en Estados Unidos por diferentes motivos. Luego viene nuevamente nuestra conjunción, la letra I. Y aquí tenemos un cambio, ¿sí? Este es nuestro condicional, ¿sí? Que significa sí, entonces. De esta manera vamos a colocar nuestro condicional. Colocaremos primero nuestra palabra sí, luego colocaremos la proposición P, que viene siendo el 30% de los estadounidenses quiere vacunarse en contra del virus COVID-19, luego colocaremos nuestra palabra entonces, y ahí sí colocaremos nuestra proposición R, luego de nuestro condicional, que viene siendo entonces en algunos estados dan premios a cambiar la vacunación. Como podemos ver, tenemos nuevamente nuestro condicional, entonces hacemos exactamente lo mismo que anteriormente. Primero colocamos la palabra sí y luego colocamos la proposición que continúa y luego sí terminamos el condicional con la palabra entonces. Entonces tenemos el sí, nuestra proposición R, que es como lo indica aquí. Entonces, en algunos estados dan premio a cambio de la vacunación. Colocamos el entonces de nuestro condicional. Y luego de nuestra proposición R, como podemos ver aquí, nos aparece nuestra conjunción, que como ya dijimos, significa y. Entonces la ponemos al lado de nuestro entonces. Y por último tenemos nuestra proposición Q, que es la última que colocaremos aquí, que viene siendo la vacunación ha comenzado a frenarse en Estados Unidos por diferentes motivos. Es así como nosotros desarrollamos nuestro lenguaje natural. Lo siguiente que nos piden en nuestro ejercicio número 1 es que generemos una tabla de verdad manual a partir de nuestro lenguaje simbólico, que es el que tenemos aquí, y determinar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces, para hallar nuestros valores de verdad de nuestras proposiciones P, Q y R, yo utilicé la siguiente fórmula, en la que nos dice que N es el número de proposiciones simples, o sea 3, que es P, Q y R, que son las que vamos a manejar aquí. Y la operación que se utiliza es 2 elevado a la n, o sea 2 elevado al cubo, que sería el 3, ¿sí? Y esto nos da un resultado de 8. Son 8 filas en total las que trabajaremos y a las que les hallaremos los valores de verdad. Entonces, de estas 8 filas se distribuirán nuestros valores, que serían para nuestra proposición P, serían 4 verdaderos, 4 falsos. Para nuestra proposición Q serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y para nuestra proposición R serían verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, uno para cada uno. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, luego yo separé cada una de las fórmulas de nuestra operación, de la operación que nos dan. Para hallar el resultado de esta primera fórmula de conjunción Q, ejecuté la operación lógica de la conjunción, ¿sí? En la que nos dice, su esquema nos dice que la mayoría será falsa, a excepción de cuando nuestra primera proposición P, cuando nuestra primera proposición y la última sean verdadera, ¿sí? Entonces, tenemos la proposición P, la proposición Q, y entonces nuestros dos primeros cuadritos nos dicen que es verdadero, por lo tanto nuestro resultado será verdadero. Lo mismo aquí, verdadero. Y acá, en estas, ya tenemos todas totalmente diferentes. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Por lo tanto, nuestro resultado será todas falsas, ¿sí? Luego tenemos nuestra fórmula
viene siendo P condicional Q, perdón, P condicional R. Esta nos dice que todas serán verdaderas a excepción de que cuando encontremos nuestra primera proposición verdadera y la segunda sea falsa, entonces el resultado será falso, ¿sí? Entonces es lo que vemos acá. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero y verdadero, ¿sí? Por lo tanto nuestro resultado será verdadero. Acá tenemos verdadero, verdadero falso, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo nuestra fórmula. Entonces el resultado va a ser falso. Verdadero, 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 falso. Va a ser falso nuevamente. Y las otras son falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. Por lo tanto, todas van a ser verdaderas, ¿sí? Porque los únicos falsos que vamos a encontrar aquí es, como les digo, cuando nuestra primera proposición es verdadera y la segunda falsa. Bueno, luego tenemos toda nuestra primera parte de nuestra operación aquí escrita, ¿sí? Entonces ya no vamos a tener en cuenta estas proposiciones, sino que vamos a tener en cuenta son estas, ¿sí? Que fueron las que acabamos de desarrollar. Entonces, aquí tenemos la conjunción nuevamente, ¿sí? Que como nos hablamos anteriormente, nos dice que todos los resultados van a ser falsos, a excepción de cuando encontremos verdadero, verdadero, ¿sí? Entonces, verdadero resultado, y acá todo es verdadero, falso, falso, verdadero, falso, 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 verdadero. Por lo tanto, todas estas serán falsas, ¿sí? Que ese es el esquema eso es lo que nos dice el esquema de la conjunción. Entonces, la única verdadera es cuando encontramos estas dos, verdadero y verdadero. Luego pasamos con nuestra última fórmula, viene siendo R conjunción Q. Aquí vamos a tener en cuenta, pues, nuevamente, la proposición R y la proposición Q con nuestra conjunción. Entonces, nuevamente, todas van a ser falsas, a excepción de cuando encontremos la primera y la segunda proposición siendo verdadera. Verdadera y verdadera, van a ser verdaderas. Y estas, ya, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero. Estas serían falsas, ¿sí? Acá encontramos nuevamente el verdadero, verdadero. Aquí está, verdadero. Y las otras serían entonces falsas. Y por último, tenemos ya nuestra ecuación completa. ¿Sí? Entonces, aquí solamente nos vamos a fijar de estas dos fórmulas, de las proposiciones, para poder hallar el resultado de nuestra ecuación completa. Entonces, nos dice, hablamos aquí nuevamente ya del condicional, ¿sí? Vamos a trabajar con este esquema, que como ya lo hablamos, el condicional nos dice que solamente todas serán verdaderas, a excepción de las que la primera proposición sea verdadera y la segunda falsa. Como podemos ver aquí, como verdadero, verdadero, será verdadero. Falso, 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 son verdaderos. Falso, verdadero, falso, 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 falso. Entonces, en conclusión, como no encontramos que nuestra primera proposición, ninguna fuera primero verdadera y que luego fuera falsa, entonces, por lo tanto, todo nuestro resultado de la operación será verdadero. Por lo tanto, podemos concluir que en nuestra tabla de verdad viene siendo una tautología, porque todo el resultado es verdadero. Y en el último punto, pues ya solamente nos solicitan que generemos la tabla de verdad a través del simulador lógico de la UNAD. Y como pueden ver, al igual que nuestra tabla manual, todos los resultados son verdaderos. Eso quiere decir que está bien hecha, por así decirlo. Y eso es todo. Hasta aquí llegó, este fue el resultado de nuestro primer ejercicio. Muchas gracias y